¿Qué hacer cuando el reto sea muy grande? Bienvenidos al último mensaje de esta serie Gigantes. En este 2025 he abierto este espacio para poder quedar expuestos a las enseñanzas de los grandes gigantes de la fe, aquellos que fueron incluidos en el libro o en la carta a los Hebreos, donde sin lugar a dudas tenemos mucho que aprender de cada uno de ellos. Si puedo pensar en un resumen de la vida de ellos sería Esther, recuerden, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando predicamos sobre Abraham, Dios siempre hace bien las cosas. Nehemías, ¿cómo luchar contra el desaliento? José, integridad a prueba de todo. Ruth, Dios, la evidencia invisible. Esteban, dando la vida por algo que vale la pena. Ananías, el gigante tras bambalinas. Y Josué, ¿qué hacer cuando el reto sea muy grande? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque sin lugar a dudas en cada uno de los roles que tenemos en esta vida tenemos retos, y algunos de ellos son muy grandes: criar una familia, tener un emprendimiento, permanecer en una empresa, mantenernos saludables, criar a los hijos, terminar nuestras carreras o nuestras profesiones, estar en el ministerio sirviendo con éxito y con bendición de Dios. Son retos que son grandes. Por eso el día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento que tuvieron la enorme bendición de tener un reto gigantesco. Su nombre, Josué. Su reto, llevar al pueblo de Israel, un pueblo esclavo, un pueblo de hebreos esclavos, rebeldes, desobedientes, complicados, a la conquista de Canaán, a la conquista de la tierra prometida. ¿Puedes imaginar entonces en todas las implicaciones que tendría Josué? A mí me encantaría tener una conversación con Josué y sentarme a tomar un café, y yo tendría algunas preguntas que hacerle. Oye, ¿cómo hiciste? Número uno, para evitar o para que no te perjudicaran las comparaciones que seguramente la gente hizo de Moisés contigo, porque nos encanta comparar. Nos encanta comparar ministerios, nos encanta comparar pastores, nos encanta comparar predicadores, nos encanta. Parece que es un deporte nacional. Y la verdad es que las comparaciones son altamente injustas, y la razón es muy simple. Cada uno tiene sus dones, sus habilidades y su propia historia. Sencillamente no podemos ser la copia repetida de nadie. Así que me hubiera encantado, ¿cómo le hiciste para poder soportar? Segundo, ¿cómo hiciste para tomar a esta tierra, de esta tierra prometida, con un pueblo que ni era guerrero, ni estaban capacitados, ni eran disciplinados? Sencillamente el desafío que tenía seguramente fue muy grande. O a lo mejor, ¿cómo hiciste para ponerte no los zapatos sino las sandalias de Moisés? Porque fue uno de los más grandes líderes de todo el Antiguo Testamento. Y ahora tú, joven, inicias el ministerio, y bueno, la verdad es que la ventaja que te llevaba Moisés era abismal. En fin, son preguntas que yo como pastor tendría. Seguramente algunos de ustedes también tendrían sus propias preguntas. Recuerdo aquel pastor que platicaba conmigo hace muchos años. Él tomó el pastorado de una iglesia, y el pastor había sido pastor 25 años ahí. Él falleció y él tomó la responsabilidad. Y me acuerdo que unas semanas después o unos meses después nos fuimos a tomar un café y le digo, ¿cómo te va? ¿Y saben qué me dijo? No, los zapatos están muy grandes. Y me acuerdo que yo le respondí, ¿y quién te dijo que te los pusieras? Pues ponte los tuyos, usa los tuyos, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando tenemos desafíos grandes en la vida, a menudo las circunstancias, lo que pasa, el futuro, nuestra propia vida, nuestras limitaciones, nos llenan de incertidumbre. ¿Qué hacer cuando el reto o cuando el desafío sea muy, muy grande? Vamos a hablar el día de hoy de tres grandes enseñanzas que tú y yo podemos hacer nuestras. Así que toma por favor nota, porque seguramente va a ser de gran bendición para tu vida. ¿Tienes retos? ¿Tienes desafíos? Cualquiera que este sea, te voy a dar tres consejos que vienen directamente del corazón de Josué. Todo es parte de su historia. Vamos a ver Josué capítulo 1, de hecho lo vamos a leer ahora. Vamos a ver Josué capítulo 6, no vamos a leer completo, pero vamos a ver parte de la historia, y también parte de Josué capítulo 7. Solamente algunas enseñanzas claves que tú y yo podemos hacer cuando tengas un desafío tan grande como en el caso de Josué, de guiar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Número 1, toma nota. Cuando el reto sea muy grande, según Josué, no dependas de las circunstancias.
Cuando el reto sea muy grande, no dependas de las circunstancias. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a ver un poco acerca del llamado que tuvo este siervo del Señor y la manera como él respondió. Josué capítulo 1 dice: después de la muerte del Señor, de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios bendiga la lectura de su hermosa palabra. Oigan, aquí encontramos un reto, y un reto verdaderamente grande. Y pueden ver ustedes cómo en 3 ocasiones Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Lo único que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. En la segunda: oye, ya te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. Yo puedo imaginar que él estaba temblando hasta que le dice la tercera vez: mira que te mando. Es una orden. No dependas de tus sentimientos, no dependas de lo que sientes, no dependas de lo que pienses, depende de lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y esto fue definitivo para él, porque lo que tuvo que hacer es confiar en Dios más que confiar, número 1, en las circunstancias de la vida. Vamos a hacer un salto cuántico, vamos al capítulo 6 y vamos a ver la primera de las batallas que él tuvo que librar. Bueno, que Dios tuvo que librar más bien, y que el pueblo tuvo una victoria contundente, y estamos hablando de los muros de Jericó. En el versículo 1 del capítulo 6 vamos a ver algo acerca de cómo estaban las condiciones de esta ciudad. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Qué significa esto? Que había una ciudad amurallada, una ciudad que no podían fácilmente conquistar. No había muchas posibilidades. De hecho, el autor nos está diciendo que las puertas estaban bien cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no había posibilidades. Las posibilidades eran mínimas, quizá como las posibilidades que tú tienes hoy en día en crear una familia, en tener un matrimonio funcional, no sé, en hijos que puedan convertirse en siervos de Dios y que le amen con todo su corazón, el emprendimiento, el negocio que estás haciendo, y de repente las cosas no están funcionando como tú quieres. Ahora, no siempre las cosas para un hijo de Dios van a cooperar para ayudarnos o para nuestro bien, las cosas del mundo, pero sabemos que cuando están en las manos de Dios, todo ayuda para bien. No cabe duda que las circunstancias llegan a ser una fuente muy limitante en lo que se refiere a una vida de victoria. Jericó, dice el texto, estaba cerrada, y luego agrega bien cerrada. ¿Qué significa esto? Que Jericó estaba completamente convencida como ciudad que los israelitas no podían hacer nada. Ellos sabían que venía una turba de desarrapados, ¿verdad? Porque la verdad era eso. No tenían mucho armamento, no tenían caballos, no tenían todo lo necesario para conquistar una ciudad amurallada. Así que las circunstancias y las posibilidades de éxito eran mínimas, querido, quizá como el proyecto que tú tengas en tu propia vida. Pero Dios comenzaba a hacer realidad la promesa hecha al pueblo en la primera campaña con una ciudad fuertemente amurallada. Yo siempre digo, ¿por qué no empezó por poquito el Señor? ¿Por qué lo lleva a una de las ciudades más difíciles de conquistar? Porque así es Dios. Dios siempre va a pedir que luches en contra de tus miedos, en contra de tus temores. Él va a estar contigo en cada día animándote. Pero déjame decirte que el efecto de las circunstancias pueden acarrear dolorosas experiencias. Por ejemplo, una de 3. Número 1, las circunstancias pueden limitar nuestra vida de fe. Es decir, hay veces confiamos más en las circunstancias que en Dios mismo.
A ver, ¿cuáles son las posibles consecuencias? ¿Cuáles son los problemas inherentes que vamos a tener si enfrentamos esta campaña? Entonces hacemos una lista de cada una de ellas. Y uno puede decir, ¿sabes qué? No hay posibilidades. Y la verdad es que pensamos en puertas abiertas o puertas cerradas y estas llegan a limitar nuestra capacidad y nuestro compromiso con Dios. Yo te pregunto, ¿qué circunstancias estás enfrentando hoy en día que harían que la tarea que tienes por delante no funcionara? Fíjate, a menudo cuando tenemos ciertas experiencias en el pasado que pueden ser lo que hemos vivido y que no hemos logrado, me hace pensar en los pequeños elefantes. No sé si has visto de repente los circos, obviamente se está acabando esta costumbre de tener animales en los circos, pero ustedes recordarán cuando llegamos a ir a un circo, ya sea cuando a nosotros nos tocó o llevamos a nuestros hijos, que regularmente los elefantes están atados con una estaca al piso. Y uno dice, a ver, este enorme animal en el momento que quiera puede sacar esa estaca, pero como si fuera enterrada en mantequilla. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué todo el tiempo está así? ¿Por qué todo el tiempo está así? ¿Por qué no da un jalón y se escapa y se libera para la vida? ¿Por qué? Porque cuando era pequeñito, esa estaca la clavaron hasta la profundidad más grande de la tierra y él estuvo jalando y jalando y jalando y jalando y jalando. Y finalmente se convenció de que jamás podía escapar. Ya después solamente era necesario que el elefante sintiera que estaba atado a algo porque se había limitado. Años después, este enorme elefante que puede sacar un árbol de raíz sigue atado a una pequeña estaca y no escapa porque en su mente cree que no puede. Wow. ¿Cuántos de nosotros por circunstancias en la vida, por cosas que hemos fracasado, de repente, no, yo no puedo? Y seguramente lo has dicho, es la canción de muchas personas hoy en día. Yo no voy a poder con eso, es demasiado difícil para mí, no creo que lo pueda lograr, yo no puedo. Estás condicionado mentalmente y no lo intentas, ni siquiera lo quieres intentar porque sencillamente sabes que vas a fracasar. Muchas circunstancias en nuestra vida, al inicio luchamos, pero después de varios intentos fallidos, dejamos de creer que Dios puede hacer algo. Entonces la estaca no nos ata, sino la mentira que hemos aceptado es la que no nos permite continuar. Pero también las circunstancias pueden limitar nuestra vida de amor. Ahora déjame decirte que en la historia de la conquista de Canaán hay un siniestro personaje llamado Acán. A ver, dilo conmigo. Acán. Muy bien, este personaje es interesante porque puso en jaque al pueblo de Israel. Ya voy a platicar un poquito acerca de ello, pero déjame usarlo nada más para ilustrar el asunto de las circunstancias. Dios les dijo, no quiero que en esta batalla tomen nada del anatema. Leo textualmente, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado para el exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Sin embargo, Acán jamás pudo decir que la voluntad de Dios no era clara. O sea, no tomes nada. Cuando entren, no tomen nada del enemigo. Y entonces él dijo, las circunstancias, ¿verdad? Pues hay un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Pues yo creo que ya con eso resuelvo mi jubilación. Las circunstancias se prestaban para que él hiciera un acto de desobediencia y de robo. Y además nadie se da cuenta porque en medio de todo este problema está en medio de la batalla, entra el ejército de Israel, los muros caen, ustedes lo saben, los muros de Jericó caen, ellos entran conquistando la tierra y nadie se dio cuenta, pero sí se dio cuenta Dios querido. Ahora, el problema no es que no estaba clara la voluntad de Dios como muchos de nosotros hoy en día decimos. Si Dios fuera un poco más claro acerca de lo que Él quiere, no, Él sabía, no tome nada. ¿Qué parte de no tome nada no entienden? No tome nada. Entonces el problema no era una falta de discernimiento, una falta de entendimiento de la voluntad de Dios, era una rebeldía, un problema en su corazón. Dios ha dicho una cosa, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Su amor por las cosas fue más grande que su amor por Dios y por supuesto también las circunstancias lo obligaron. Ahorita regreso un poquito a Acán. También las circunstancias pueden limitar nuestra entrega. Ya en medio de la batalla, y especialmente cuando fueron enviados los 12 espías, ustedes recordarán cuando regresaron y desanimaron al pueblo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos.
A ver, aquí encontramos las circunstancias. Ahí hay gigantes. Dice el texto, entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto. Así es, circunstancias. Yo quiero preguntarte, ¿qué circunstancias están limitando tu vida de fe, tu vida de entrega, tu amor por el Señor? Quizá muchos de ustedes están autolimitándose porque las circunstancias no son favorables. Ahora, déjame decirte algo. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace ya 40 años, me acuerdo que mi hermano Mario, mi hermano mayor, yo era un jovencito de 22 años, entonces me dijo, oye, no creo que sea una buena época para casarse. Porque mira cómo está la situación hace 40 años. Y he vivido 40 años y ¿saben qué? Les digo a todos los novios en 40 años que he casado como 800 parejas o no sé cuántas más, ¿verdad? Y que les digo, no es una buena época, nunca ha sido una época, nunca será una buena época. Seríamos una congregación de solterazos acá. ¿Por qué? Porque las circunstancias pues, como que no prestan para que sea una buena época para tener hijos. Hoy en día muchas parejas dicen, no es una buena época para tener hijos. Nunca ha sido una buena época para tener hijos, queridos. Es una falta de fe, es una falta de cumplimiento del plan de Dios para que el reino de Dios se extienda y las generaciones futuras no se queden obscuras por falta de entendimiento o por falta de que alguien les comparta la palabra del Señor. Cuánto dolor y desilusión de verdad con Dios puede causar nuestra falta de entrega, nuestra falta de amor. Bueno, de hecho, si ustedes ven el versículo 2, pero el Señor dijo a José, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. No dice te voy a entregar, dijo te he entregado. Yo no sé, quizás las circunstancias por las que estás pasando sean tu principal obstáculo, pero déjame decirte lo que dice la Escritura y vamos a ver a alguien que tenía circunstancias completamente adversas. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Habacuc, capítulo 3, de mis versículos favoritos de todo el Antiguo Testamento. Observen a Habacuc diciendo, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. ¿Qué está diciendo? Todas las circunstancias están en nuestra contra. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas como Él lo enseña. Una vida de entrega es aquella que no está limitada por las circunstancias. Es la primera enseñanza que nos deja Josué el día de hoy. Pero hay una segunda enseñanza, son tres. Y la segunda es, cuando el reto sea muy grande, no desprecies el consejo de Dios. Número 2, no desprecies el consejo. Qué bueno que viniste este domingo. Qué bueno que nos estás viendo a través de alguna plataforma digital. Qué bueno que estás aquí. Porque una de las claves para tener éxito en la vida es seguir el consejo de Dios. No seguir tu corazonada, lo que tú crees, lo que tú piensas. En tu área de expertise yo considero que no. Sigues el consejo de Dios. Observen una vez más lo que dice el versículo 2 de Josué capítulo 6. Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Ojo, no dice te los entregaré. Probablemente hay una alta posibilidad de que te he entregado. Es un hecho consumado. Él tenía nada más que entrar porque ya el Señor se lo había entregado. Ahora, en primer lugar, Dios da a conocer el auténtico detalle de su voluntad y su plan perfecto, y eso dependía de la victoria. Si lees los versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vas a encontrar el proceso. Te lo resumo nada más por motivos de tiempo. Número 1, el arca del pacto iría con 7 sacerdotes. Los sacerdotes irían con 7 bocinas de cuerno de carnero. Rodearían la ciudad y tocarían las trompetas durante 6 días, y el séptimo día tocarían las trompetas prolongadamente y todo el pueblo gritaría. A ver, 7, 7, 7 otra vez. Hay personas que me dicen, es que de repente como que no entiendo la voluntad de Dios, se complica mucho. Aquí yo no veo ninguna complicación de la voluntad de Dios. ¿Qué parte no entiendes? 7 sacerdotes, 7 cuernos y 7 días y 7 vueltas. Es lo que tienes que hacer. Y en el día número 7 van a tocar prolongadamente y estas murallas van a caer. ¿Dónde está el problema? El problema no está no está en hacer la voluntad de Dios, sino el problema está en que se cayeran las murallas. Pero eso no era problema de ellos, eso era problema de Dios.
Cuando Dios te pide que tú obedezcas, escucha bien esto, Él se encarga de los detalles. Nosotros estamos y sobre todo aquí somos tan planeadores, ¿verdad? De repente queremos ser planeadores y saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. De hecho, si Dios me presta vida y salud, esta semana estaré saliendo para mi retiro anual de oración, donde voy a planear el 2026 con la ayuda y la guía de Dios. ¿Qué voy a predicar el año que viene? Y también ya estoy escribiendo la versión 2040, visión 2040. Entonces estoy muy emocionado. Oren por favor por mí para que el Señor me guíe en todo este proceso. Pero lo interesante de todo esto es que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, ellos tenían ciertas implicaciones para no obedecer. ¿Tendrían dudas? Muchas. ¿Temores? Todos. ¿Preguntas? Suficientes. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron. Hay que pasar con el arca, con 7, hay que llevar los 7 cuernos y hay que dar 6 veces vuelta a los 6 días vuelta a los muros, y el séptimo día vamos a tocar la trompeta prolongadamente. Es más, cuando yo leo esto digo, o sea, ¿en serio? O sea, si Dios me hubiera pedido eso, o sea, ¿en serio? O sea, que imagínense qué tan fuerte fue el estremecimiento del sonido de estas bocinas que derrumbaron. Claro que no fueron las bocinas, querido, no fueron los cuernos, fue el poder de Dios. Yo entiendo que nuestra responsabilidad, si quiero vencer cuando el reto sea muy grande, es la obediencia. Entonces me fui a hacer un resumen en el Antiguo Testamento de lo que Dios les dijo a su pueblo acerca de la obediencia y la desobediencia. Hice un pequeño resumen que ustedes van a poder ver, porque hoy en día muchas personas dicen, bueno, ojalá Dios conmigo fuera un poco más justo, que por cada cosa buena que yo hiciera, Él me hiciera algo bueno. Y también por cada cosa mala también me iría mal. Y yo digo, qué bueno que no es así Dios con nosotros, nos manejamos en su gracia. Pero en el Antiguo Testamento Dios prometió algunas cosas como consecuencia de la obediencia. Observen por favor: ciudades y zonas rurales prósperas, ninguna enfermedad, ninguna esterilidad entre los hombres, las mujeres y el ganado, éxito seguro en la agricultura, un clima en el que se podía confiar, inmunidad total ante las enfermedades y garantía de victorias militares. Eso fue todo lo que les prometió si ellos obedecían. Pero también hay consecuencias. Si desobedeces, va a haber violencia, crimen y violencia por todas partes, esterilidad en los seres humanos y en el ganado, malas cosechas, langostas, gusanos, calor abrasador, sequía, tizón, añublo, fiebres e inflamaciones, locura, ceguera, confusión mental y dominio de otras naciones sobre ellos. Está bien, ¿no? O sea, es lo justo. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. O sea, yo no tengo problema con este dilema ético. Sencillamente lo bueno que haces va a ser premiado y todo lo malo va a ser castigado. Si alguien quiere vivir así, yo le digo, Señor, no, yo quiero vivir en tu gracia, en esta dispensación de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque si hay consecuencias cuando desobedecemos, por supuesto, pero en su gracia Él nos restaura y nos da nuevas oportunidades, que por cierto, así hemos titulado la siguiente serie de mensajes, segundas oportunidades. Ya hablaremos acerca de ello, pero tiene que ver con su gracia, no tiene que ver con nuestro desempeño o eficacia. En el caso de Josué, la clave fue la obediencia. Sabía que obedecer no fue fácil y hubo ocasiones en que obedecer a Dios lo puso en contra de otros, pero aún así valió la pena. Saben que yo creo que podemos tener muchos testimonios de nuestra desobediencia a Dios. Hasta debes preguntarte si muchas de las cosas que estás viviendo hoy en día fue porque no hiciste lo que Dios quería que hicieras, sino hiciste lo que tú querías hacer. Tú sembraste tus propias decisiones, tomaste tus propias decisiones y hoy estás pagando las consecuencias de ello. Entonces Josué nos pregunta el día de hoy: ¿hay algún área en tu vida que sigues cuestionando a Dios en vez de obedecerlo? Si estuviera aquí Josué con nosotros, seguramente nos diría: oigan, ustedes obedezcan a Dios en todo momento, así siempre vas a estar bajo su cobertura de amor y de gracia. Ahora, sin lugar a dudas, esto me lleva a la tercera y última enseñanza que quiero dejarte en tu corazón. Cuando el reto sea muy grande, mantén una vida limpia. Mantén una vida limpia. Capítulo 7, versículo 1, regresamos con Acán. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado
con los israelitas. Vaya, aquí merece toda nuestra atención y todo nuestro cuidado esta historia. Primer empresa militar, Jericó, una batalla y una victoria contundente de parte del pueblo de Israel sobre Jericó. Cuando tuve la bendición de estar en Jericó, todavía pudimos ver los restos de estas murallas, obviamente de cientos y cientos de años, de que Dios hizo ese milagro y tomaron Jericó con la gracia y el poder de Dios. Ellos no se llevaron ningún crédito, porque su única ventaja fue haber obedecido a Dios. Segundo pueblo, Jai o Ai, H-I-A, Ai, Jai. Hasta el nombre, yo diría, pareciera un pueblo bicicletero comparado con la ciudad amurallada de Jericó. Y entonces yo creo que ellos tuvieron como mucha confianza y dijeron, vamos a acabar con esta ciudad, porque si Dios nos ayudó con una muralla y Dios nos ayudó con una ciudad bastante fortificada, seguramente Jai nos va a hacer los mandados. Sin embargo, dice que desobedecieron las instrucciones de Dios para el Señor y el Señor estaba muy enojado. La historia es muy interesante porque las características del pueblo de Jai es que era muy pequeño, no se comparaba con Jericó, y sin embargo le propinó una terrible derrota al poderoso ejército de Josué. Razón, la causa, escucha bien, el pecado de un hombre. El pecado de un hombre. Esto quiero que te llame la atención profundamente y toque tu corazón al Espíritu Santo de Dios. Dice que Dios estaba enojado con Israel. Y uno podría decir, no, enójate con Acán, porque aquí el del problema fue Acán. Pero me doy cuenta, querido, que todo lo que en nuestras vidas personales hacemos siempre va a tener una repercusión sobre las personas que nos rodean. Es decir, si hay un padre de familia aquí que engaña a su esposa, pues uno diría, pues es un asunto de él. No, ni siquiera de su esposa. Es un asunto que afecta a toda la familia y nos afecta a todos. Porque además dijiste en tu trabajo que eras cristiano y que eras miembro de esta iglesia. Y entonces piensan que todos somos como tú. Este pecado personal tiene una implicación colectiva. Esta es la enseñanza que Dios nos da. Nada de que este es mi lugar y aquí es donde yo quiero estar. Y eso me hace recordar a aquella familia que va en una embarcación y de repente hay un hijo adolescente. Bueno, ya saben cómo son los adolescentes, tenemos un desafío enorme con ellos. Y de repente el adolescente empieza a tomar un cuchillo, viene en la parte de la embarcación y empieza a hacer y a golpear el fondo del bote donde ellos vienen navegando, ¿verdad? Y de repente está golpeando, el papá voltea y los demás voltean. Oye, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿Cómo te atreves a estar agujerando el bote? El fondo del bote, pues es mi pedazo, es mi espacio, es el agujero que yo estoy haciendo. Sí, pero nos vamos a ahogar todos. ¿Qué significa esto? Que cualquier implicación en tu caso que tú tengas, alguna práctica, puede ser, y lo veo, ¿no? De repente jóvenes que caen en algún problema de drogas o de algún tipo de adicción. Todo el mundo sufre, sufrimos todos. Cuando los papás me llaman pastor, mi hijo está, todos sufrimos. ¿Por qué? Porque hay una repercusión colectiva cuando alguien del pueblo de Dios decide darle la espalda a Dios y desobedecer. Así que no hay nada de que es mi vida, aquí no es tu vida, porque puedes afectarnos a todos. Tanto que esta historia nos enseña que por el pecado de un solo hombre, ¿qué estaba enseñándole Dios al pueblo? Lo importante de la santidad de vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú y yo somos responsables de vivir una vida de integridad, una vida de santidad. ¿Por qué? Porque si tú has sido cristiano y has compartido con otras personas que tú eres cristiano y de repente tomas tu decisión en tu libertad que Dios te está dando, afectas el pueblo de Dios y vituperan el nombre de Cristo por tu causa. Esta es la enseñanza que estamos aprendiendo. Por eso tienes que aprender, como esta tercera lección, mantén una vida limpia. Ahora, lo que sí es cierto, queridos, y es parte del Antiguo Testamento, es que la solución fue muy dramática. El tal, porque descubrieron que era Acán, se ha sacado del campamento, se ha quemado con todo lo que tiene. De la misma manera debemos hacer con cada una de las actitudes y con la desobediencia reincidente.
Saben, una de las cosas que más me preocupa es la idea colectiva de las consecuencias del pecado. El pecado de Acán consistió en tomar del anatema, que nos muestra que el amor a las cosas materiales estaba por encima del amor a Dios, obviamente, y a su palabra, y a eso se le llamó codicia. Y la codicia de uno afectó a todos. Esto sigue pasando hoy en día. Si el papá, la mamá está en tratos o en negocios que no son correctos, se los digo, todos pagan las consecuencias. Los amigos pagan las consecuencias. La iglesia paga las consecuencias. Quiero que aprendas esto. Si eres parte de esta gran comunidad de fe, y estoy feliz de que seas parte, mantengamos una vida de santidad. Mantengamos una vida de integridad. Sin integridad no podremos salir adelante. Josué nos dice, hasta ese momento nadie había visto el pecado de Acán, ni siquiera él lo vio, pero ¿quién lo vio? Lo vio Dios. Antes de dejarnos Josué y con esa seguridad diciéndonos que la santidad es la clave, Dios no necesita instrumentos deslumbrantes, necesita vasos limpios. Es cierto que como iglesia debemos buscar los mejores programas, las mejores metas y muy ambiciosas, pero en realidad le interesan los mejores hombres y las mejores mujeres. Querido, la grandeza del reto no lo define tu futuro. La grandeza del reto la define la grandeza del Dios en el que crees. Porque el Señor dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata en un reto grande de lo que tú puedas lograr, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Hoy es el momento de levantar la mirada, renovar la fe y dar el paso imposible para conquistar aquello que Dios ha puesto delante de ti. Lo que para ti puede ser un reto muy grande, para Dios es solo una oportunidad para mostrar toda su gloria. Atrévete a creerle, entrégale este reto que pesa en tu corazón y confía que Él tiene la última palabra. Termino con unas palabras de Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, uno de los mejores predicadores ingleses de toda la historia. Él dijo así: lo mismo que los soldados muestran sus cicatrices y hablan de batallas cuando al fin regresan a sus casas para pasar la vejez en su país, así también haremos nosotros en la patria querida a la que nos apresuramos. Allá hablaremos de la bondad, la fidelidad de Dios que nos llevó por medio de tantas pruebas del camino. Y a mí, dice Charles Spurgeon, no me gustaría estar vestido de blanco como huésped y oír decir, estos son los que han venido de la gran tribulación, todos excepto uno, Charles Spurgeon. ¿Te gustaría estar allí y que fue señalado como el único santo que nunca conoció el sufrimiento? De ninguna manera, porque entonces serías un extranjero en medio de una hermandad sagrada. Nos complace participar en la batalla, porque pronto llevaremos la corona y nos regocijaremos en la victoria. Amados de mi corazón, caminemos con firmeza y con valor a la victoria que ya Dios nos ha dado. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben cómo hacerlo, ahora háganlo. Señor, que tu palabra preciosa no regrese a ti vacía. Quédate con tu pueblo, Señor, y permítenos en los desafíos grandes que tenemos por delante poder obedecerte, poder creer que tú vas a hacer grandes cosas, mantener una vida limpia y entonces vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo para tu gloria. En Cristo el Señor, y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga.